miembro activo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y experto no solamente en el EPL, sino también en las dinámicas de desmovilización y desarme de los grupos guerrilleros. Álvaro, tienes 40 minutos. Gracias. En el caso del EPL, el cuadro ya periodizado que ha planteado Mario Aguilera con relación a las FARC y el ELN. Desde luego me voy a mantener en el tema planteado de este movimiento guerrillero, pero en algún momento deliberadamente y de forma ágil trataré de hacer alguna mención a las guerrillas de las FARC y algunas otras pequeñas movimientos armados como el Quintilame o el PRT para que se contribuya a un poco dejar el panorama. Además, porque realmente el surgimiento de la coordinadora guerrillera y la convergencia en acciones dinámicas políticas o militares conlleva a hacer ese tipo de alusión. El Ejército Popular de Liberación, primero con relación a su surgimiento, vamos a comentar, y luego vamos en aras también de la agilidad, hice una periodización muy amplia, casi una periodización entre 60s y el conjunto de los 70s, como un gran periodo, y otro en la década del 80 hasta el 90 en llegar al proceso de paz, y finalmente un comentario breve en relación al proceso de paz y la reintegración a la vida civil. En razones de la insurgencia internas en el país, un poco del contexto que se vivía rápidamente, el Ejército Popular de Liberación, parte no todo de su origen, tiene que ver con una discrepancia al seno del Partido Comunista de Colombia, e inclusive en algún sentido también de las autodefensas comunistas mencionadas por Mario Aguilera. Aclaro, el Ejército Popular de Liberación es una guerrilla partidista y es una guerrilla que depende de un partido que se llamó Partido Comunista Marxista-Leninista. De alguna manera, el Ejército Popular de Liberación va a configurarse a partir de una decisión del Partido Comunista que tuvo esa denominación, y es una fracción con un discurso que rompe, ya Mario lo ha explicado, con la política del Partido Comunista y con la orientación de autodefensas, y asume un discurso insurreccional de guerra revolucionaria y de guerra popular. Le critica al Partido Comunista no tener una estrategia de guerra revolucionaria, sino básicamente una estrategia electoral, y dejar las autodefensas en un plano, digamos, de resistencia pasiva, y se plantea un paradigma de lucha armada por el poder. Esa es como la esencia y el elemento principal. Sin embargo, también surge el EPL en un contexto donde hay un auge de movimientos y grupos revolucionarios diversos. No todos quienes conforman el clandestino Partido Comunista Marxista-Leninista y sus guerrillas, Ejército Popular de Liberación, vienen de la fracción del Partido Comunista antes indicado. Hay un momento en los años 60 en donde surgen muchos movimientos revolucionarios y de izquierda, no todos comprometidos con la lucha armada, pero sí con dinámicas incluso de todo aquello que se habla de la década del 60, de nuevos movimientos de protesta, nuevos paradigmas, izquierdas con nuevas vertientes, etc. Podrían mencionarse grupos como el MOEC, como el FARC, como el FUAR, grupos como el Partido Socialista, no es de los años 29, sino uno que surge en estos años 60, grupos como ARCO, entre otros. Ese manu magnum, esos numerosos grupos, algunos de presencias regionales, no todos de presencia nacional, van a alimentar también las dinámicas, entre otras. Parte importante de quienes conforman esos grupos, no todos, ni afirmaría que la mayoría, pero parte importante de personas líderes de esos grupos van a coincidir con las fundaciones paralelas del EPL y del ELN. De otro lado se da el proceso de radicalización de la juventud del MRL. Recordemos en el Frente Nacional un esquema de exclusión político bipartidista, disidencia del MRL, una inclinación hacia la izquierda, hacia el movimiento campesino, la juventud en particular, una postura más radical y asuntaba en esas posiciones críticas frente al Frente Nacional, aproximaciones a la izquierda, y en la juventud del MRL hay personas que se mantienen en una línea política
de acción, digamos, de izquierda, hasta la simpatía con la Revolución Cubana, simpatía con proclamar cambios revolucionarios, y hay partes de los dirigentes de la JMRL que algunos terminan estando en la creación del EPL y otros terminan estando en la creación del ELN. En concreto, personas que vienen de esa disidencia minoritaria del Partido Comunista, que a la vez es disidencia mayoritaria nacionalmente de la juventud comunista, y algunas personas de estos grupos crean lo que se llamó en 1964 el CIRREC, Comité de Integración Revolucionaria Comunista, y da paso a un congreso clandestino en 1965 que conforma el PCML. Se inicia un proyecto de 5 zonas guerrilleras, fracasan 4, no mencionan los detalles por el tiempo, fracasa la del Magdalena Medio, fracasa otra en el norte del valle, fracasa otra en una zona de Antioquia, y finalmente solo prospera una entre el sur de Córdoba y el norte de Antioquia. Y se da la integración en esta guerrilla naciente del EPL, que surge el 17 de diciembre de 1967, con de alguna manera la incidencia en zona campesina de trayectoria guerrillera liberal y participación directa de líderes campesinos que venían de la guerrilla liberal. Hay que anotar también que el EPL, y en particular más la estructura política del PCML, tienen una incidencia, una relación, y si se quiere un aprovechamiento político en incidir, en conseguir militancia, en proclamar sus consignas, en dinámicos movimientos campesinos, estudiantiles y obreros, una fuerte influencia marcada en el movimiento campesino de los primeros años 70, junto con otras organizaciones políticas, por lo regular clandestinas también, de orientación marxista-leninista, incluso de posturas cercanas. Y el movimiento estudiantil, que en los finales de los años 60 tuvo influencia principalmente de líderes que terminaron en el ELN, luego tiene una incidencia pasajera del MUIR y luego tiene una fuerte incidencia del PCCML, por tanto de proclamas a favor del EPL. Igual hay dinámicas en el movimiento obrero, no mayoritarias, pero que están de cerca de estas franjas de la izquierda radical. Brevemente, hay unos elementos de contexto internacional que también inciden, pero no son los únicos. Creo que a veces se exagera también un elemento internacional, pero por supuesto también fue determinante. La ruptura entre el Partido Comunista y el Partido Comunista Marxista-Leninista referida está directamente ligada con una ruptura internacional que se dio entre dos bloques de partidos comunistas, una ruptura del movimiento comunista internacional, liderado uno por el Partido Comunista de la Unión Soviética y otro por el Partido Comunista Chino. Para el momento, el Partido Comunista de la Unión Soviética hace unas reformulaciones de fondo en su estrategia política internacional y plantea la convivencia pacífica entre el mundo capitalista y el mundo socialista, mientras China para ese momento mantiene una tesis tradicional de no convivencia pacífica, sino apoyo a las revoluciones, apoyo a los procesos de liberación nacional y apoyo también como las aspiraciones de triunfos que vayan consolidando la ampliación del campo socialista. Esto tiene también un contexto que hay que ubicarnos entre finales del 60 y los 70, de auge de las guerras de liberación nacional, sobre todo en África, de la resistencia y la guerra en Indochina, la invasión norteamericana, que es origen de unas protestas masivas en Europa, en Estados Unidos, en el norte del mundo, más desde el punto de vista de movimientos por la paz, el rechazo a esta guerra de agresión, y en el continente latinoamericano, en los países árabes, en África y en Indochina se conecta más a procesos de independencia nacional, a procesos revolucionarios, y esto da también un momento en donde internacionalmente adquiere mucha presencia el maoísmo, llega también a impactar incluso en Europa a sectores de la intelectualidad y llega a configurar, digamos, una corriente política de izquierda significativa. Esto se liga ya en el contexto latinoamericano también con la simpatía al triunfo de la Revolución Cubana, en un contexto donde en muchos países suramericanos, centroamericanos y el propio Caribe hay dictaduras militares,
un contexto en donde hay guerrillas fuertes en muchos países en este contexto latinoamericano, sobre todo Venezuela, Guatemala, Salvador, a triunfo de la Revolución Cubana, también Colombia y luego en otros países o en ese mismo contexto. Rápidamente, no voy a detallar, pero aquí hay una referencia ya directa para mostrar cómo la particularidad del PSCML como partido clandestino en guerra y sus guerrillas del EPL cuentan con una dirección, un comité central que tiene una composición mixta. Aquí están las 18 personas que fueron el núcleo clave de ese movimiento revolucionario. No las voy a mencionar una a una, pero quiero decir, aquí hay unas 3 o 4 que provienen como dirigentes tradicionales del Partido Comunista, de todos los niveles, comité ejecutivo, comité central, comités regionales, ya como en direcciones regionales. Destaca un dato histórico que llama la atención. El principal líder de este movimiento es Pedro Vázquez Rendón. Pedro Vázquez Rendón viene de Davis, de la zona guerrillera de origen de las autodefensas que dan origen a las FARC. Hubo 3 cuadros encargados de la dirección de ese movimiento guerrillero, que fueron Jacobo Arenas, Pedro Vázquez Rendón y otro que no menciono por razones de seguridad. De los 3, Pedro Vázquez tiene divergencia allí cuando plantea la conversión de las autodefensas comunistas en guerrillas revolucionarias y sale con esa divergencia con otras personas, y por eso digo, hay una matriz de partido, pero hay una matriz también de esta discusión de la orientación de ese tipo de guerrillas. Inclusive hay una presencia entre Huila y Tolima de este núcleo del EPL, pero que por razones de seguridad la confrontación con las FARC nacientes se tiene que trasladar y salir de esa zona. Hay otros que provienen del sindicalismo, de la lucha política sindical, como Carlos Arias. Hay otros que son intelectuales, Aldemar Londoño es un médico, hay otros par de intelectuales allí también que vienen cerca de dinámicas de izquierda en el ámbito más académico. Hay otros que vienen de la UCO, 3 de ellos que aparecen allí, otros que vienen de la juventud del RL, como lo mencioné, y hay otros que son líderes campesinos regionales que vienen de las guerrillas liberales, como Carlos Aníbal Cagua, que viene del Magdalena Medio, Jesús María Alzate, que viene del norte del Valle, y Julio Guerra, José Pérez y Luis Manco, que son de las zonas donde efectivamente se da el alzamiento armado. No voy a explicar este cuadro en detalle, la presentación puede quedar, pero en resumen, este movimiento insurgente adopta una caracterización de una revolución, digamos, de carácter popular orientada hacia el socialismo, a partir de iniciar con unos levantamientos campesinos en zonas agrarias. Ya no se plantea la autodefensa campesina, se plantea hacer una reforma agraria de hecho y por la vía de la actitud insurreccional y de la creación allí de frentes guerrilleros. Se plantea el rechazo a las elecciones, incluso el boicot a las elecciones, y una línea revolucionaria de acción, que incluso con un concepto bastante radical niega también las reformas reivindicativas y prácticamente plantea solo hay posibilidad de resolver asuntos centrales de la población obrera, campesina y popular por medio de una toma revolucionaria del poder, hasta llegar a instaurar una república popular en marcha del socialismo. El acento principal es el acento obrero campesino, el escenario principal el campo, el trabajo en zonas campesinas y una visión más bien de largo plazo para que la revolución llegue hasta la toma de las ciudades y consolidarse el partido como partido de vanguardia, crear un frente revolucionario y crear las guerrillas revolucionarias del EPL. Se elabora un programa reivindicativo de expropiaciones, de nacionalizaciones, de entrega de tierras. No es exactamente un programa socialista, es un programa democrático, radical, digamos, respondiendo de manera genérica, pero también específica a anhelos de base popular y a un rechazo a la penetración y dependencia con relación a Estados Unidos de las multinacionales, etc. El primer periodo que digo, grosso modo, finales de los 70 y toda de la década del 70, se da una especie de guerra regional en el noroeste de Colombia, en Alto Sinú, Alto San Jorge, Bajo Cauca, zona de Urabá,
algo del occidente de Antioquia. Se da allí, llamémoslo así, una guerra regional episódica entre 1967 y 1971. Son unos 5 o 6 años de profunda confrontación. Hay que advertir que el EPL nace promoviendo con los campesinos de la región tomas de las haciendas, y que fueron tomas armadas, apoyados por núcleos armados. Hay que entender dinámicas que en esta región había habido una muy fuerte represión contra el movimiento campesino y el movimiento sindical. Habían sido ilegalizados los sindicatos, estaban presos muchos de los dirigentes, los hacendados de la región, entre Córdoba, Urabá, parte de Antioquia, era muy frecuente que tuvieran grupos armados de defensa. Algunos los llamaban incluso ya contraguerrillas, algunos eran grupos muy conectados con una presencia a veces más permanente, a veces más esporádica, de apoyo del ejército o de la policía. De manera que hay una como especie de inicial pequeña guerra entre los núcleos nacientes del EPL, con participación muy directa de campesinos de la zona y su integración allí, con estos grupos que se van a denominar grupos contraguerrilla, que están fijos en las propias haciendas. Pero una vez se abren ese tipo de hostilidades, los grupos de contraguerrilla salen, se integran al ejército y se dan unas confrontaciones bastante fuertes. En los primeros años el EPL llegó a tener entre guerrilleros propiamente y milicianos de apoyo unos 500 en ese momento, y hubo 2 cercos de aniquilamiento fuertes, hubo bastantes bajas de las partes, y al final, hacia el 71, desde el punto de vista militar, fue una guerra regional que finalmente significó una derrota táctica profunda para el EPL. Perdió gran parte de sus principales mandos, de sus principales dirigentes, perdió bastantes guerrilleros, aunque causó también numerosas bajas, y en los primeros años 70 queda reducido a una veintena de combatientes y empiezan desde la periferia a prácticamente reconstruir la posibilidad de esta guerrilla. Pero además de esto, ahí vemos una zona de presencia histórica, hay unas gráficas que son de documentos auténticos de la época, de documentos programáticos, de proclamas y gráficos. Podemos decir en este orden que en estas fases, y me devuelvo algo, antes de darse los alzamientos campesinos, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo intentó disuadir el enfrentamiento armado, a propósito de que habían personas como Carlos Cúa, como Francisco Caraballo, como Libardo Bonatoro, que procedían del MRL. Envió a María Elena de Crou, al momento senadora, luego ministra de Trabajo en el gobierno López, a conversar con esta guerrilla naciente. En efecto conversaron, pero no llegaron a ningún acuerdo. El gobierno hizo unas propuestas de rehabilitación, de entrega de tierras, etcétera, pero el sector campesino allá, y desde luego el sector insurgente que ya se cuajaba allí, rechazan las propuestas por plantear que desde hace varias décadas existen ese tipo de ofrecimientos sin darse cumplimiento efectivo, y en todo caso se opta por la línea de los levantamientos campesinos. Estos levantamientos campesinos dieron origen localmente a lo que se llamaron juntas patrióticas populares, en el Sinú, San Jorge, Bajo Cauca, parte de Urabá, y eran como concepciones de pequeño gobierno revolucionario local. Vinieron los cercos comentados. El contexto dio lugar a violaciones que fueron muy desconocidas y aún son muy desconocidas, muy graves a los derechos humanos. La ofensiva militar conllevó ejecuciones extrajudiciales, sobre todo de menores de edad y de personas mayores adultas que no se vincularon, en el caso de hombres, a las guerrillas. Hubo desplazamientos, hubo ataques, ultrajes y violaciones prácticamente masivas cometidas contra las mujeres, incluyendo delitos sexuales, y hubo unos atropellos, y hubo, digamos, un ataque a la población que quedó allí en la zona cuando se da el repliegue a la periferia y se desestructura, digamos, como núcleo de confrontación directa el EPL en la situación descrita. Por su parte, el EPL también se ve comprometido en comportamientos que son similares a los de otras guerrillas, en razón de aplicar pena de muerte a quien, por ejemplo, colabore con el ejército o la policía, incluso en ocasiones por sospechas.
o en cosas complicadas como la utilización de funcionarios de la malaria para inteligencia, que efectivamente lo hacía el ejército, y eso llevaba a que el EPL matara a esos funcionarios que estarían colaborando con la guerrilla y no siempre teniendo certeza sobre ese tipo de circunstancias. Y termino diciendo, esta década termina con una especie de paradoja. Es que el EPL termina replegado, debilitado, reconstruyéndose en las periferias y teniendo que replantearse su línea de acción, de ya no poder hacer unos levantamientos y unas acciones casi que insurreccionales en la región, sino más bien unas acciones guerrilleras en las zonas descritas. Pero la paradoja, digo, es porque a la vez el PSCML ha conseguido un importante nivel de influencia en ciertos sectores poblacionales y en los movimientos sociales que he mencionado, campesino, estudiantil y algunos sectores obreros. El PSCML ha crecido bastante, ha conseguido influencia como una de las organizaciones de izquierda significativas, no obstante ser un trabajo clandestino, y entra en una especie de crisis política. No bastaba la proclama de apoyo a la revolución, de apoyo al EPL, y más que el mito fundacional, por decirlo a la manera de Mario, con relación a los levantamientos campesinos y el surgimiento de las juntas patrióticas, se volvió una especie de mito, en el sentido que ante el debilitamiento del EPL, lo que hubo en la militancia luego fue una profunda crisis, un cuestionamiento y una reivindicación de la necesidad de asumir respuestas desde el punto de vista político mucho más realistas con las situaciones. Me explico, en concreto, la influencia del movimiento campesino no bastaba proclamar el apoyo al levantamiento militar del EPL. La influencia del movimiento campesino llevaba a acuerdos con el Estado en relación a entrega de tierras del INPORA, creación de empresas comunitarias, apoyo a las cooperativas, posibilidades de comercialización. Igualmente en el movimiento estudiantil, la fuerte influencia, más allá de los programas de revolucionarios, se tenía que ligar a la defensa de la universidad pública, defensa de presupuestos a ese nivel, problemas de asuntos de democratización en la administración, etcétera, etcétera. Igual en el movimiento sindical, desde luego, una línea de reforma laboral, etcétera. Y todo esto llevó a la segunda gran fase, que digo, del 80 al 91, cuando ya se pacta la paz, en donde se da un viraje a fondo en los planteamientos políticos y militares producto de esa crisis que llevó a que la mayoría de la militancia se retirara de la organización en fracciones que conformaron otras organizaciones políticas que se fueron disgregando, los núcleos de izquierda, y se retiraron por un manejo arbitrario no democrático de canalizar esos debates, recurriéndose a la expulsión de varios de sus dirigentes en distintas regiones, en Antioquia, en el Valle y en la costa. De allí surgieron una serie de desprendimientos, tendencia marxista, leninista, maoísta, línea proletaria, y una reacción en contrario que se llamó el Comando Plata, que fue un grupo intrépido que actuó sobre todo en Bogotá, que le dio una interpretación distinta a esa crisis. Antes que dar respuestas políticas, dio fue respuestas militares y pasó fue a una acción intrépida, incluso con uso de terrorismo y atentados bastante criticados que llegaron a hacerse incluso contra otros discrepantes del propio proyecto del EPL y el PSML y con otros líderes políticos de la propia izquierda. Por eso, en los años 80, me atrevo a decir que casi es la reconfiguración del proyecto político y militar bajo otros presupuestos. Se hace un nuevo congreso clandestino, se da una ruptura con el maoísmo y se busca una interpretación desde el marxismo-leninismo, se proclama así, pero más a tono con la realidad colombiana y con la realidad latinoamericana. Se da quizás la tesis que más incidió en este viraje, es que se reconoce la prioridad de la lucha política, ya no de la lucha militar, y con ello se deriva el reconocimiento de la posibilidad de participar en elecciones y el reconocimiento a las reformas sociales, a las reformas democráticas, en el sentido planteado con relación a las dinámicas sociales. Y esto en el sentido práctico lleva en los años 80 unas cosas totalmente distintas al periodo anterior, como por ejemplo, que sorprendió un poco al resto de la izquierda, que intentó legalizarse 2 años después de este congreso, creando una organización política legal, Unión Democrática Revolucionaria.
2 años después, el PSCML con su EPL pactan una tregua bilateral con el gobierno Belisario Betancur. Además lo hacen en un esfuerzo unitario con el M-19. En la fase anterior el EPL había tenido alianzas políticas en opiniones, muchas cercanías en planteamientos, incluso acciones conjuntas que desarrollaron especialmente entre el Bajo Cauca y partes de Antioquia y de Córdoba con el ELN. El aliado natural era el ELN. En esta década, producto de este viraje, empiezan a darse otro tipo de alianzas, inclusive con toda la carga de las rupturas y con unos discursos sectarios de parte y parte bastante marcados contra las FARC y el Partido Comunista. Sin embargo, con este giro político restablece relaciones con el secretariado de las FARC, en lo político restablece relaciones con el Partido Comunista y establece aproximaciones en el contexto de la negociación y la firma de esta tregua con el M-19. La tregua con el gobierno Belisario Betancur es firmada conjuntamente Gobierno Nacional M-19-PL. La consigna del M-19 para el momento era rectificaciones democráticas en el país, en materia política con garantías, en materia de justicia, frente a arbitrariedades que se daban en procesos judiciales y en el tema de derechos humanos, rectificaciones en lo económico, en los sectores medios, en la economía solidaria, etc. Y la consigna del M-19 en la tregua era consenso nacional, gran diálogo nacional y llegar a acuerdos nacionales que cuajen las posibilidades de una paz. La apuesta del EPL en esa tregua, estamos hablando de 1984, fue una sola, y creo que es una cosa muy importante en la existencia de esta organización política, porque a tono con el viraje adoptado, el PSCML, que participa en las negociaciones y en los acuerdos firmando tanto como Partido Comunista, Marxista-Leninista, como con el Ejército Popular de Liberación, su propuesta es: convóquese una Asamblea Nacional Constituyente por vía directa, es decir, por vía de un plebiscito o por vía de un referéndum, y que esa constituyente sea soberana y cambie el régimen político, expidiendo una nueva constitución. Y la hace como una propuesta no para el EPL, sino para el conjunto de la insurgencia, es decir, que sea base para que todos los movimientos insurgentes accedan a la legalidad sobre la base de un cambio en el régimen político, y plantea 5 propuestas programáticas hacia la constituyente. La primera es de soberanía popular, de derechos, etcétera, etcétera, y las otras tienen que ver con ampliación democrática, descentralización, y otras con ligar también la posibilidad de la constituyente a reformas sociales, a reformas también en lo fiscal, a reformas laborales y a reformas de determinados sectores. En ese contexto también se va dando un proceso unitario hacia la izquierda, hacia los movimientos políticos y hacia las guerrillas. Estamos hablando de la segunda mitad de los años 80. En lo sindical hay mucha aproximación entre sectores sindicales de influencia de izquierda que llegan a conformar la CUT. Por supuesto, la gran mayoría de organizaciones de izquierda son organizaciones que actúan en la legalidad, pero no puede desconocerse que hay incidencias, influjos de guerrillas como las FARC, el ELN, el M-19 menos, y el EPL también en particular, en ciertas dinámicas sociales. El EPL impulsa en 1986 la creación de un partido político legal que se llamó Frente Popular, que actúa entre 1986 y 1991. Era una versión en parte similar a la Unión Patriótica, pero él no era pactada en la tregua, era, llamémosla, de iniciativa propia. Tenía un peligro y una interferencia que era promovida desde el proyecto insurreccional estratégico. Cuadros del PSCML en zonas del EPL promovían este proyecto, pero sin duda la gran mayoría de las personas que participaban no tenían ese tipo de militancia revolucionaria. El Frente Popular logra cierta ascendencia precisamente en Córdoba, en Antioquia, en el eje cafetero, en Putumayo, en el norte de Santander, en las zonas donde hay influencia de este movimiento. El Frente Popular logra tener incluso representante a la Cámara de Diputados, concejales en zonas de influencia, pocos alcaldes en algunas regiones. El Frente Popular sufre de parte del paramilitarismo un aniquilamiento, siendo organización más pequeña pero proporcional al de la Unión Patriótica, es decir, son exterminados muchos de sus dirigentes, muchos de sus representantes en corporaciones públicas, etc. Y ahí hay una circunstancia histórica y que es el riesgo de ese tipo de integración o combinación de formas de lucha. El estar promovido de fondo
apoyado por una organización insurgente, lleva a que de parte de los grupos paramilitares y en ocasiones también directamente de la fuerza pública se produzca una represión a muerte y se pierdan muchas vidas y se produzcan desplazamientos y se produzcan amenazas contra los integrantes de ese proyecto político. No obstante, hago otra interpretación política positiva en el que lo que se denotaba también a partir de la ruptura de la tregua es la inclinación más hacia lo político. Lo que llevaba con el Frente Popular, lo que llevaba con la edición de un periódico legal llamado Unión, lo que llevaba con la creación de un movimiento juvenil que se impulsó, que tuvo cierta ascendencia importante en las universidades, sobre todo públicas como la Juventud Revolucionaria de Colombia. Llevó a que la tregua Oscar William Calvo fuera el vocero nacional, planteara la propuesta de constituyente, pero lamentablemente se rompe la tregua. Oscar William es asesinado por el ejército aquí en Bogotá. Paralelamente, Navarro sufre el atentado también del ejército en Cali. Son muertos por parte del ejército voceros en Urabá, en un atentado logra salir el de Córdoba, etc. No hay voluntad de las élites políticas, no hay acogimiento de la tregua de parte del ejército, se deteriora ese periodo y vamos que esta fase de la segunda mitad de los años 80 a la vez significó también un crecimiento militar del EPL, un crecimiento en donde ya no era solo la zona originaria referida, sino el desarrollo de 18 frentes regionales. El EPL en la segunda mitad de los 80 fue bastante activa y tuvo un nivel militar, podría decirse, similar al del ELN, desde luego minoritario como una tercera parte en relación a lo que serían las FARC, pero en la Sierra Nevada, en Montes de María, en el Catatumbo, extendiéndose hasta el Magdalena Medio, en la zona clásica entre Córdoba, Antioquia, en el eje cafetero, en el Putumayo, con frentes más pequeños como en el caso de Tolima y en el caso también de algunos frentes urbanos. Las acciones bélicas tienen un desarrollo hasta el año 88, en el año 89 descienden al declararse una tregua unilateral mediante una comisión de notables y explorarse una posibilidad de paz, también ante fuertes operativos, sobre todo en Córdoba, desarrollados por las fuerzas militares, y ya en 1990 se inicia el proceso de paz definitivo. Aquí remarco y quedan de presentación unos datos sobre víctimas causadas en el Frente Popular. Es una fase finales de los 80 de expansión del paramilitarismo. Los hermanos Castaño penetran a fondo en zonas de presencia del EPL, se comete una veintena de masacres, la base social del EPL es fuertemente atacada, el EPL es fuerte y actúa en confrontación con las fuerzas militares, pero las masacres de los paramilitares se dirigen a población inerme, pero es población que es base social de apoyo y donde hay presencia histórica allí. Y de hecho desde el EPL también se configuran acciones violatorias al derecho humanitario, como es el mantener esa línea de homicidios y en ocasiones amenazas y desplazamientos a personas que colaboran con la fuerza pública o en general con acciones que puedan ser señaladas de contrainsurgente, o como es por ejemplo la toma de rehenes y los secuestros practicado en el caso de los ganaderos, en el caso de Córdoba, Urabá, en Catatumbo sobre todo, con la consigna de financiar la revolución a partir de obtener ingresos de los grandes terratenientes y los grandes capitalistas. Esto se justificaba políticamente, pero llevaba también desde luego a una violación y a un ataque en un tema tan sensible, entre otros aspectos. Ya finalmente sobre el proceso de paz, con lo cual se concluye el periplo de este movimiento, el EPL entra ya en una negociación de paz en firme en 1990 cuando cobra fuerza la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Desde luego había sido una propuesta suya, incluso que al principio otras guerrillas no la compartían, pero que fue cobrando fuerza esta consigna de la Constituyente con apoyo en el movimiento estudiantil llamado de la Séptima Papeleta, con ese voto simbólico, casi un plebiscito de hecho, con esa crisis de violencia, de guerra sucia después del asesinato de Luis Carlos Galán, con la inclinación de sectores campesinos y otros y la gran crisis, inclusive la búsqueda de salidas a fondo a la crisis, donde aún desde el gobierno de Virgilio Barcos se hablaba de la posibilidad de un plebiscito, se crea una comisión de reforma institucional y una serie de circunstancias, y finalmente la decisión
histórica y favorable a que fuera no una pequeña reforma constitucional como lo planteaba de alguna manera el gobierno Gaviria, sino una verdadera Asamblea Nacional Constituyente, el fallo de la Corte Suprema de Justicia en la revisión del decreto respectivo de convocatoria. Por eso termino en este cuadro, no lo voy a decir todo el detalle, pero en resumen, el pacto de paz suscrito con el EPL ante todo tiene como corazón el acceso y la participación en las propuestas que llegan a la constituyente, la integración con delegados, a la vez que su fuerza política de influencia llevó a que uno del Frente Popular y otro de la Juventud Revolucionaria de Colombia también fueran constituyentes, que habrían 4 personas allí. La negociación fue concomitante con 2 pequeñas guerrillas regionales, el PRT, que era una escisión del EPL en la crisis referida de finales de los 70, y el Quintín Lame, que era un comando de autodefensa indígena en el Cauca en respuesta a las agresiones. Estas 2 pequeños movimientos armados negocian en forma coordinada con el EPL, tienen sus propios voceros también como constituyentes, y ese es el núcleo central. Hubo mesas temáticas, hubo subcomisiones, se discutieron reformas políticas, se llevaron y se discutieron reformas hacia la constituyente, pero este proceso de paz tiene como escenario central en la constituyente, no tanto la mesa de negociación. Desde luego sí se pactan beneficios jurídicos de amnistía e indulto, que además se excluyen para graves delitos, se pactan programas regionales de apoyo a inversión en las zonas de presencia histórica de los frentes, se pacta un programa de atención a las víctimas que nunca se cumplió por la parte oficial, y se pactan también condiciones para la reintegración, y se acuerdan una forma de desmovilización y desarme. La entrega de armas no se hace frente al gobierno, ninguna guerrilla, ni el M-19 ni el EPL lo han hecho frente al gobierno, se recurre a veedurías internacionales. En particular el EPL le entregó las armas fue a delegaciones de la Asamblea Nacional Constituyente bajo el concepto de entregarle las armas a la nueva institucionalidad fundada en la Constitución de 1991. El seguimiento a los procesos de paz tiene que ver con el Consejo Nacional, con los consejos regionales de normalización, con las comisiones bilaterales de seguimiento, con el Consejo de Concertación de Política de Reintegración, en donde hay voceros del M-19, el EPL, el PRT, el Quintín Lame. La participación en la constituyente sin duda es un quiebre en un proceso de paz parcial en Colombia. De las 4 insurgencias nacionales, 2 aquí pactan la paz, M-19 y EPL, consolidan sus apuestas de paz, y se prolonga la guerra con las FARC y el ELN, no obstante que la propia constituyente da lugar a un encuentro en Cravo Norte, Arauca, y al intento de negociación que se abre con las FARC y el ELN, pero con las razones expuestas que ya Mario refería, no se da. Destaco que en el pacto con el EPL, Quintín Lame, se crea una comisión para estudiar las circunstancias de las violencias en las regiones de presencia y plantear una estrategia de superación, que es la Comisión de Superación de la Violencia. No pretendió ser una comisión de la verdad, pero sí fue una comisión además independiente. Allí estaban entre otros Gustavo Yocayón, Francisco de Rux, Alejandro Reyes, otra serie de personas de la Academia de los Derechos Humanos, etcétera, que hacen un estudio a la pregunta cómo superar la violencia, cómo retornar la normalidad institucional y social en las zonas de presencia de estas guerrillas. Sin embargo, la mayoría de las recomendaciones entregadas no fueron suficientemente o no fueron atendidas por el gobierno nacional, y destaco que se entregaron estudios, hubo acompañamiento a las regiones, y hubo un proceso en las regiones de presencia que allí se mencionan, y referencio este texto. Finalmente, en el proceso de paz nunca es posible quizás un absoluto acogimiento de todos sus integrantes, así como en el M-19 hubo una pequeña disidencia que se llamó Jaime Bate Mancayón a mediados de los 90, que se desintegró finalmente entre el acoso del ejército, de las FARC y las debilidades del propio grupo. En el EPL, que era una guerrilla más regional, más extendida, con más combatientes, hubo varios grupos guerrilleros disidentes, contrarios al proceso. Por lo regular no eran grandes confrontaciones en lo político, ni lo acompañaban dirigentes políticos ni militares destacados. Eran jóvenes, sobre todo, digamos, muy tromperos, eran inercias del conflicto en la región. Se dieron incluso casos de grupos que se descompusieron delincuencialmente, otros intentaron conformar un grupo contestatario que mantuviera una acción revolucionaria, fueron apoyados en su momento por la FARC y el ELN. Solo persiste uno en Catatumbo, que actúa y ha actuado siempre entre unos frentes de las FARC y otros frentes
del ELN. Y estos grupos de disidencia llegaron a asumir actitudes contra la población desmovilizada, actitud que compartió las FARC y que dio un episodio de violencia bastante grave en la región de Urabá, y que en esa región y solo en esa lamentablemente llevó también a una expresión de rearme de no todo ni la mayoría, pero un sector de los desmovilizados que se denominó comandos populares. Eso produjo una crisis de violencia, una especie de casi una pequeña guerra civil entre 1993 y 1996, con lamentables consecuencias en esa región. Pero de manera general termino diciendo, puede afirmarse que el pacto de paz globalmente se cumplió en sus propósitos centrales. De manera general cumplieron las partes, a pesar de que en los acuerdos de paz hay cosas que se cumplen, otras se cumplen a medias y otras se cumplen, no se cumplen definitivamente, que ese ya sería un análisis más detallado. Lo que ven allí es que con las armas del EPL simbólicamente se recogieron y se levantó un monumento, una escultura de 15 metros, que es un árbol que simboliza el renacer de la vida, y esto fue dedicado a las víctimas en el año 97. Aparecen mujeres, niños y niñas sobre todo, y está sobre todo un mensaje esperanzador con la paz, pero de reconocimiento a la vida y a las víctimas. Hay una bibliografía que ya la podrán ver en la copia que les llegue de la presentación. Gracias.